Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Os digo, la llamada de Burak a Neslihan ha explotado las redes, y la reacción, os va a dejar con la mandíbula por los suelos. No me digáis que no os esperabais esto. Llevamos semanas, meses, oyendo de todo sobre ellos. ¿Que si problemas en el paraíso, que si distanciados, que si el trabajo los separa? Un lío padre. Pero ahora parece que todo ese drama ha dado un giro de 180 grados con esta llamada. Ojo, que esto es lo que se comenta por ahí y lo que he podido averiguar. Pues resulta que Burak, en un momento dado, ¿qué hace? Llama a Neslihan. Y no es una llamada cualquiera, Según los rumores más fuertes, los que están corriendo como la pólvora, esta llamada no ha sido para preguntarle qué tal el tiempo o para recordarle dónde dejó las llaves. No. Dicen que la llamada tenía un propósito mucho más íntimo. Para ser honestos, yo creía que la relación entre Burak y Neslihan estaba en un punto bastante delicado. Después de todo lo que se ha dicho, uno ya se hace una idea. Pero si esta llamada es real, y si lo que se comenta sobre su contenido es cierto, entonces estamos ante un posible acercamiento brutal. Muchos dicen que Burak la llamó para pedirle perdón, para intentar arreglar las cosas. Otros, más cínicos, sospechan que podría ser una estrategia. Ya sabéis cómo son estas cosas en el mundo del famoseo, nunca se sabe qué es verdad y qué es montaje. Pero, ¿y si de verdad él se dio cuenta de lo que tenía? ¿Y si se dio cuenta de que Neslihan es una mujer increíble y que no la quiere perder? Lo que me llama la atención es la reacción de Neslihan. Dicen que después de la llamada, estaba radiante. Y no me refiero a que se haya puesto guapa para una foto, no. Dicen que su actitud cambió por completo. Que se le veía feliz, con una energía renovada. ¿Implica eso que aceptó sus disculpas? ¿O que simplemente le hizo gracia la llamada? Aquí es donde entra el salseo bueno. Imaginaos la escena. Ella, tranquila en casa, pensando en sus cosas, y de repente la llamada del padre de su hijo, la persona con la que ha compartido tantos años. ¿Qué se le pasa por la cabeza a uno en ese momento? ¿Recuerdos, reproches, o una nueva esperanza? Yo lo que creo que está pasando es que quizás ambos se han dado cuenta de que por mucho que el mundo del espectáculo sea complicado, el cariño que se tienen es real. Y a veces una llamada inesperada puede ser justo lo que se necesita para reavivar la llama. O para apagar un incendio, vaya. Y la reacción de Neslihan, eso es lo que más me intriga. Si estaba tan feliz, tan luminosa después de esa llamada, es que algo fuerte le dijo Burak. O quizás simplemente la llamada le recordó porque se enamoró de él en primer lugar. ¿Quién sabe? Pero una cosa está clara, esta historia está lejos de terminar. Y esta llamada, sea cual sea su verdadero significado, ha puesto todo patas arriba. Ahora solo queda esperar a ver qué pasa en los próximos capítulos de esta telenovela real. Porque sí, chicos, esto es mejor que cualquier serie turca. Ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que esta llamada ha sido el principio del fin de sus problemas, o solo un momento pasajero?